Profesor, muy bien, entonces. A ver si ya se ve. Una hilera que en una hilera todo podía llegar sin. Muy bien, continuamos con esta clase para finalizar con FA. Ya vimos el agudo, vamos a ver el de a largo plazo. Ya vimos cardiversión, ahorita vamos con la ablación de catéter y después de la ablación de catéter ya hablo del tratamiento farmacológico a largo plazo. Sí, muy bien. Entonces, la ablación con catéter es un procedimiento donde se introduce por cateterismo, tengo entendido, la verdad es que no sé qué es, pero el punto de esto es que se van a hacer cicatrices con energía, un electrodo, gracias doctor, con energía fría y calor se van a hacer cicatrices, que esto va a ayudar a las aurículas para que no hagan las arritmias. Entonces se hacen cicatrizaciones en la aurícula para prevenirlas. Ahorita tenemos aquí las imágenes. Se corta. Tengo entendido que es por medio de electricidad. Electricidad, pero ¿qué dato es? Radiofrecuencia. Radiofrecuencia. Muy bien. ¿Qué es la radiofrecuencia? Se aplica una energía eléctrica y además con cierta longitud de onda. ¿Qué pasa con la punta del electrodo, que es el que emite esa frecuencia de onda? Si hay una interfaz, se calienta. Entonces, la punta está emitiendo estas ondas de radiofrecuencia y al estar en contacto con el endocardio, como hay un cambio en la conducción, no es lo mismo a través de un cable que a través de ¿qué pasa? Se calienta. Se calienta. Y quema. Y quema literalmente. Sí, doctor. ¿Hasta qué temperatura podemos emplear en eso? Actualmente entre 50 y 60 grados. Temperatura que se alcanza. Muy bien. Yo había ¿Tienes visto. algún esquema o algo de eso? Sí, después de esta diapositiva tengo una pequeña imagen. Pero lo que le iba a preguntar es que yo había visto que se puede por medio del frío y el calor. Entonces, la crioblación. Una es por radiofrecuencia y la otra es por crioblación. Muy bien. Y hay una que es crioblación. Bueno, justamente aquí tenemos que cuando tenemos una FA sintomática, dependiendo del tipo de FA, siempre podemos hacer la ablación por catéter. Sin embargo, hay en ciertas clasificaciones donde está más recomendada. Las guías hacen énfasis en que consideremos siempre la preferencia del paciente, pero como podemos ver aquí, está altamente recomendada en una FA paroxística o persistente o cuando hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En el resto de los casos también se puede aplicar, sin embargo, no está tan recomendado. Esta es la imagen de una aurícula izquierda que podemos ver aquí con las cicatrices posteriores a la ablación con catéter. Y tengo entendido que la imagen de la derecha, que podemos ver, es justamente ese camino o el mapeo que se hace en la radiofrecuencia para prevenir las arritmias, dependiendo en dónde se localice el foco arrítmico. Sí, doctor. La ablación se hace introduciendo, puede ser uno o varios electrodos a través de la vena femoral. ¿Qué vamos a hacer en la vena femoral? Cuando introducimos, metemos los electrodos, puede ser uno de mapeo electroanatómico que se llama MAPA, que es el con el que obtenemos estas imágenes. Esas imágenes hace una reconstrucción tridimensional eléctrica. ¿Sí? Entonces, aquí creo que en las presentaciones que te había dado había una presentación únicamente de ablación. Sí,
doctor, pero no, lo que pasa es que como ya era mucho, no metí tanto, nada más fue la única imagen que recolecté. Sí. Tenemos de las imágenes en esa presentación Sí. de cómo se hace el mapeo y cómo sabemos dónde se está declinando. No, aquí no, porque esta es la compu de Dianita. El caso es que esas son diferentes proyecciones. ¿Sí? Esas son las venas pulmonares, desde aquí. Esta de aquí es una vista posterior, ¿sí? Donde vemos perfectamente las venas pulmonares. Estos puntos no es la cicatriz. Esos puntos es, aquí se está haciendo radiofrecuencia. Entonces, radiofrecuencia es punto por punto. ¿Sí? Entonces, en esta técnica no se hizo, por ejemplo, exactamente alrededor de las venas pulmonares. Se aislaron por pares. Se aísla totalmente esta, se aíslan estas y después se cruzan. Esto para evitar que haya una comunicación entre todas la emergencia o el drenaje venoso. Estos son cada puntito, si ven, son redondos. Cada punto es un punto de ablación. Es un punto donde se aplica radiofrecuencia, donde se está quemando. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros dónde vamos a quemar? O sea, porque puede ser que, sí, lo más probable es que sea en una desembocadura de las venas pulmonares. Pero si se requiere en otro sitio, si no voy directamente a hacer esto, pues igual el éxito va a ser mínimo. Que se me olvidaron los otros lentes. Si no sé qué te la paso por correo. Son todos estos sitios. ¿Y cómo accesamos a la aurícula izquierda? Pues tenemos que, si estamos entrando por vía femoral, por vena femoral, entonces estamos llegando a la aurícula derecha. Entonces tenemos que hacer una punción transeptal. Entonces a través de hacer una punción en el centro de terapia, pues de ahí pasamos a la aurícula izquierda y hacemos el mapeo electroanatómico. Con el mapeo electroanatómico, además vamos a ver perfectamente tridimensional la aurícula. También vamos a ver el sitio donde se origina la despolarización. Y esto va a ser con cambios de color. ¿Sí? Entonces, donde el sitio más temprano de despolarización siempre se va a ver en rojo. Y de ahí va a venir una gama de colores, va a terminar en morado, que es el último sitio donde se da la despolarización. Y además, en forma tridimensional, se ve muy padre. Y con animación en tiempo real, se ve perfectamente dónde inicia la despolarización y cómo se va a hacer. Entonces, el sitio más precoz de despolarización es donde vamos a ir directamente a quemar en primer grado. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez que se localiza, se hace la relación punto por radiofrecuencia alrededor de las venas pulmonares y después se hace un cruce entre ellas para aislar totalmente la aurícula izquierda. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esto? FA permanente o FA persistente. Perdón, paroxística o persistente. Permanente, hay que valorar muy bien ese paciente, porque cuando ya son permanentes, son aurículas, están muy remodeladas y difícilmente vamos a tener una tasa de éxito muy baja. Un ejemplo, la paciente que tiene un marcapaso, SFA permanente. Y además son muy finas las ondas F, ¿sí? Tanto que a veces pueden decir, es que aquí no hay onda P, ¿no? Lo que pasa es que son muy finas. Eso nos habla de mucha remodelación. Pero cuando se le hace el eco, sorpresa, tiene 35 de labio. ¿Qué es labio? El volumen de la aurícula. Entonces, cuando está por arriba de 40, es una aurícula que ya tiene un volumen más grande. Si tiene un volumen más importante, pues es porque ya está más remodelada, está más dilatada esa aurícula. Mientras más dilatada, la tasa de éxito es menor, porque son aurículas ya con muchas cicatrices muy remodeladas.
Sí, Entonces doctor. ya la tasa de éxito es muy baja. ¿Por qué vale la pena en esta paciente hacerlo? Porque tenía 30.5 de largo. Sí. Dices, ah, caray, está con EFA permanente, pero tiene una edad muy baja. Entonces, puede ser que no esté tan desorganizada o tan remodelada la aurícula. Por eso se le va a intentar hacer ablación. Si se hace la ablación y sale a ritmo sinusal, como está enfermo el nodo auricular ventricular, pues habrá que poner su marcapaso bicameral en la aurícula. Si no sale a sinusal, pues ya más se pone el marcapaso unicameral. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Para la siguiente. Para reciente diagnóstico, no. FA se puede hacer. Si es un solo episodio, y si fue después de que se echó unos tragos en el Italia, no, porque es por eso. Pero si vieron que se puede dar tratamiento farmacológico y tener un buen control de efecto, pero si el paciente prefiere ablación, tiene indicación de 2A, ¿no? Sí. Se puede ir directamente a ablación. Siguiente, doctor. La siguiente. Ahora, estos son los dispositivos que se usan. Hay diferentes tipos de electrodos. Porque este tipo de electrodo da radiofrecuencia, pero además están irrigados. Eso facilita mucho que no va a ser una temperatura más controlada y va a tener menos riesgo de perforación. Cuando aplicamos radiofrecuencia, normalmente la radiofrecuencia abarca ¿cuánto? Hasta 5 milímetros de espesor. ¿Cuánto miden las aurículas? Como 5 milímetros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la aplicación de la radiofrecuencia, en la temperatura y la duración, porque si nos pasamos un poquito más de tiempo de temperatura, pues vamos a perforar la aurícula. Sí, es el mayor riesgo. ¿Qué pasa si quieres? Entonces, con la radiofrecuencia podemos abarcar hasta 5 milímetros de espesor. Por eso en la aurícula usamos las temperaturas más bajas posibles. ¿Qué hacemos con esto? Que al mismo tiempo que se aplica la radiofrecuencia en el conducto donde va a estar pasando solución salina. Eso para tener un control mucho más estricto en la temperatura que está generando. Y además de que no se formen aquí trombos, digamos, con la irrigación. Sí, es lo mejor. Sí. La disclosure. Otra técnica es con crioablación. La crioablación, ¿qué es lo que usa? Frío. ¿Qué tipo de gas? Es un gas que se va a inyectar a través del catéter, ¿sí? Y ese gas, ¿cuál es? Argón, se usa argón. ¿Y qué temperatura alcanza el argón? Este alcanza como menos 70 grados, más o menos, menos 70, 90 grados. ¿Qué es lo que hace, a diferencia de la radiofrecuencia? La radiofrecuencia quema, literalmente quema. Y es por Y ya frío. después se va a hacer cicatriz esa zona. Entonces ya se produce el aislamiento porque la cicatriz es un aislante eléctrico. Sí, doctor. Y la radiofrecuencia, la crioablación, Se revienta la célula. ¿sí? Con frío, ¿qué pasa? Se congela la célula. ¿Y qué pasa con el agua cuando se congela? ¿Y qué pasa con la célula? Pues se van rompiendo las células, pero la matriz se mantiene intacta. ¿Sí? El tejido de sostén se mantiene intacto, la radiofrecuencia quema todo. El problema es que para la crioablación es muchísimo más costoso. ¿Y qué se hace en la crioablación? En la crioablación, digamos que la forma del electrodo es como de un chupón que tiene una punta que tiene un globo. Entonces, ya se localiza dónde está las zonas más, se localizan las venas pulmonares, se mete, digamos, la punta, se mete aquí, al mismo tiempo el electrodo hace el mapeo, y entonces se aplica el frío. Entonces, el frío va a quedar, sí, una parte del electrodo por dentro,
pero el filo, digamos, el globito que queda alrededor es el que va a aplicar la crioblación. Entonces va a congelar todo alrededor y ese tiene una mayor tasa de éxito y menos riesgo de perforación que la radiofrecuencia. ¿Por qué no quema? Pues es nada más explotan las células por el congelamiento del agua, pero el tejido de sostén se multiplica. Esa es una ventaja. El problema son los costos. Si es muchísimo más costoso la crioblación que la radiofrecuencia. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué se hace? Hay muchos cirujanos que ellos no usan radiofrecuencia. O sea, ya que tienen la aurícula abierta, hacen así cortes con el bisturí y creen que con eso ya la hicieron. Creen, son cirujanos, que no les cansa. No funciona bien eso. Si se va a hacer ablación en un paciente quirúrgico, se tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Aislar las venas, aislar entre las cuatro. O sea, aíslo cada vena pulmonar y aíslo las cuatro, además. O sea, es todo un laberinto que se hace para aislar lo más posible la actividad eléctrica de la aurícula para pacientes con FA. Ok. Incluso los cirujanos en pacientes con fibrilación auricular permanente, que son los que tienen valvulopatía mitral actualmente, creen que a un permanentes muy dilatados creen que les va a hacer algo, pero no. Entonces, el mayor riesgo, lo ideal es hacerlo por radiofrecuencia o por crioblación. Cualquiera de los dos métodos es muy bueno, es mejor que la crioblación, pero debe ser costo. Porque además, no es el que está aquí el tanque de gas. Tienen que traer la compañía el tanque de gas, es más costoso. Porque además se llega a utilizar un tanque por cada procedimiento. Es muy. ¿Aquí tenemos? Sí, hacemos también. Así con crío también. Pero se hace más con radiofrecuencia. Porque además el mapeo electroanatómico, que es el mapa, ese permite con esta reconstrucción tridimensional localizar perfectamente el sitio donde se está originando esas entradas. Muy bien. Entonces es muy preciso. Antes de que llegara esto de la ablación y con contacto, lo que hacíamos era hacer un mapeo, pero vena pulmonar por vena pulmonar y buscar el sitio más precoz de despolarización. Era un estudio de fluxiológico que nos podemos llevar hasta 4 horas nada más para mapear, nada más para localizar esta cosa. Pero las nuevas técnicas, el ultrasonido transesofágico, que es durante el procedimiento, y las nuevas tecnologías hacen que sea todo muchísimo más fácil. Sí, doctor, muchas gracias. La indicación es la misma, FA paroxística o FA coexistente. Permanente, a menos que se espere que pudiera funcionar cuando las aurículas no están dilatadas. Sí, doctor, gracias. No, como ya mencionó el doctor, pueden haber complicaciones relacionadas a este procedimiento. Puede haber muerte en el procedimiento, puede haber la perforación o una fístula, un aumento tromboembólico, o puede tener ciertas complicaciones como la estenosis de venas pulmonares, la conversión a esternotomía, complicaciones vasculares. Entonces, cuando nosotros tomemos en cuenta esto, aunque sí está altamente recomendado, siempre tenemos que tomar en cuenta el riesgo, porque aunque la tasa de complicación en realidad es baja. Eso sería todo de la ablación y ahora sí vamos al tratamiento a largo plazo del control del ritmo. ¿Qué tasa de éxito logramos alcanzar en el mejor de los escenarios? Un paciente con fibrilación auricular paroxística, joven. Un 90. Sin que esté dilatada la aurícula. 75% de tasa de éxito. Muy Y bien. la tasa de recurrencia, en el mejor de los casos, está por el 50%. O sea, sigue siendo una recurrencia importante. Por supuesto, mientras más jóvenes los pacientes, menos comorbilidades, la tasa de éxito es más alta. Muy bien. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ya vimos lo que es el tratamiento agudo y qué antiarrítmicos vamos a usar de manera aguda, incluyendo pues la cardioversión farmacológica y la eléctrica. Para el tratamiento a largo plazo tenemos que evaluar los factores de riesgo y otras comorbilidades que puede tener el paciente, especialmente lo que es la insuficiencia cardíaca, valvulopatías. Dependiendo de eso es cómo vamos a controlar nosotros el ritmo.
Entonces, por ejemplo, si tiene el paciente algún signo de cardiopatía estructural mínima o no tiene, está muy recomendado que demos dronedarona, flecainamida o propafenona, y también nos dan la opción de la ablación con catéter dependiendo de la preferencia del paciente. En el caso de que sea un paciente que tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o que tenga valvulopatía, podemos utilizar la amiodarona, la dronedarona, y cuando tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sería la amiodarona, el tratamiento de elección. Sí, aquí sí es muy importante para el control del ritmo, los antiarrítmicos clase 1C son los de preferencia, Sí, con la flecainida y la propafenona, sin cardiopatía. Si no hay cardiopatía, tenemos que empezar con eso. ¿Cuál de los dos? Yo prefiero la flecainida, porque la flecainida, aunque los dos tienen la misma clase de indicación, la ventaja de la flecainida es que es una tomadía, son tabletas de 100 miligramos, y la de México, y la propafenona son hasta 300 miligramos cada 8 horas. Entonces, ¿qué te va a favorecer más el apego al tratamiento? Pues una sola toma. Cuesta más que la propafenona, pero la propafenona, no, las presentaciones o las cajas de propafenona son de 20 tabletas. Entonces, al final del mes sale muchísimo más caro la propafenona por el número de tabletas que tienen que tomar en comparación con la flecainida. Si con estos dos no se llega a un control óptimo del ritmo, nos vamos a pasar a uno de qué clase. No, ¿de qué familia es? ¿No le suena como primo hermano de la dronedarona? La ventaja de la dronedarona es que no tiene los efectos secundarios de la dronedarona, como son depósitos, tiroides, en retina y pulmones. Esa es una ventaja enorme, pero sí cuesta mucho más. Pero es mucho mejor que la dronedarona. Los dos son antiarrítmicos clase 3. Quiere decir que tienen efecto sobre canales de sodio, canales de potasio, tienen efecto beta bloqueante, ¿sí? Y sodio, calcio, potasio y beta bloqueante, tienen todos los efectos. Entonces también se tiene que estar vigilando el Sotalol va a entrar a México, ya se supone que los próximos 2 años, ya habrá una compra consolidada con todos los del sector salud. Y el escenario ideal del Sotalol, paciente isquémico. Ese es el escenario ideal. Pero si no tenemos un control óptimo con los previos, pues la última es el Sotalol. El problema del Sotalol es que es el que más problema tiene. Pero si no tenemos precaución, si lo va a pasar de una fibrilación auricular a una fibrilación ventricular por problema. Sí, doctor. Y la ablación siempre va a ser presa. Si no hay control óptimo con fármacos, ablación. Se falla. Si el paciente dice, yo no quiero tomar chocos, puede ir directamente a la ablación. Estas son algunas de las dosis que se utilizan para el control del ritmo cardíaco a largo plazo. Sí, amiodarona, entonces sería 3 veces 200 miligramos al día por 4 semanas. La flecainamida serían de 100 a 200 miligramos. Esa es la dosis de impregnación. ¿Sí? Es para impregnar. Y luego 200 miligramos cada 24 horas. Y siempre tienes que estar regulando el UTE. Sí. Luego la flecainamida son de 100 a 200 miligramos cada 12 horas o se pueden dar 200 cada 24, que es lo que usted comentaba, ¿no, doctor? De una sola dosis. En la propafenona son de 150 a 300 miligramos cada 8 horas o 225 a 425 cada 12 horas. En la liberación lenta. En la dronedarona son 400 miligramos cada 12 horas. El sotalol son de 80 a 160 miligramos cada 12 horas. Y disopiramida son de 100 a 400 miligramos de 2 a 3 veces al día, con una dosis máxima de 800 miligramos al día.
Sí, la disopiramida, ¿qué clase es? Clase bloquea canales de sodio. A12. Es la cocaína. La C. La disopiramida se usa realmente muy poco. La tasa de éxito para mantener el ritmo se usa en un paciente es muy baja. Para el control del ritmo no se usa mucho. Esta la usamos más en disautonomía, porque además por ahí tiene un efecto simpático, pero simpático mimético, se te bloquea, pero entonces, la disopiramida nos funciona bien en disautonomía, todo el tipo de psicofenobargénico, pero sobre todo vasodepresor. ¿Cuál es el síntoma? ¿Eso ya vieron psicofenobargénico? No. ¿No lo van a ver? No. Hay muchos tipos de disautonomía. ¿Sí? Entre uno de ellos es el psicofenobargénico. El psicofenobargénico hay tres tipos. Uno que se llama vasodepresor, cardioinhibitorio y mixto. ¿Cuál? El vasodepresor lo que baja predominantemente es la presión arterial. Cardioinhibitorio lo que se cae es la presión arterial y el mixto. El más difícil de tratar es el mixto, porque no solo es la presión lo que controla su frecuencia cardíaca. Entonces es mucho más complejo. Uno que es cardioinhibitorio es un marcapaso. El cardioinhibitorio, el vasodepresor, donde baja predominantemente la presión, la disopiramida nos puede funcionar para bloquear esa parte del sistema simpático, pero además tiene no por el efecto antiarrítmico los bloqueos de canales de sodio, sino el tiempo de un efecto es el simpático. Pues por eso nos ayuda en psicofenobargénico. Pero se crea únicamente cuando es vasodepresor. Si fuera cardioinhibitorio, es muy complejo. Puede ser que respondan al tratamiento para que no se caiga la presión, pero la frecuencia cardíaca va a seguir. Entonces son los más difíciles. Entonces, para disopiramida, para tratamiento y mantener el ritmo, no es necesario. Muy bien. A menos que no tengas un buen control con otros, con nosotros, puede ser que con los. Y en ese caso, ¿recomendaría irse a la disopiramida o mejor ya hacer la ablación por catéter? Sí. El problema, si tú le haces ablación en la priva, ¿cuánto te cuesta una ablación? 400. Yo diría 500. Son como 100,000 pesos de honorarios médicos. Y el resto es hospital más pues, El equipo. Sí. Y si se complica, Más. si no se logra tener un buen control del ritmo con la relación que sea recurrente, entonces lo que hacemos es mantener fármacos, pero si hay un riesgo alto de bloqueo, es poner un marcapaso bicameral. O sea, si está todavía paroxística o persistente, quiere decir que todavía podemos mantener la sincronía ventricular, pues como un marcapaso, por el riesgo si es que se llega a bloquear con los fármacos. Si nada más es para control de frecuencia, que es FA permanente, y no es posible sacarla de la FA, entonces lo que hacemos es ablación del nuevo ventrículo ventricular, igual lo tomamos como de frecuencia y ponemos un marcapaso únicamente. Eso es el ventrículo derecho. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno. Ahorita vamos a verle el abordaje integral de la FA en resumen y vamos a irnos a situaciones especiales. Como se acuerdan, pues primero tenemos que confirmar lo que es la FA y luego que tenemos que caracterizarla. Y esto es de acuerdo a las 4 veces que habíamos visto que en inglés, en español sería el riesgo de ictus, los síntomas, cuál es la carga de FA
y cuál va a ser el sustrato. Una vez que ya sabemos todo eso, hay que tratar la FA de acuerdo al ABC que vimos, que era la anticoagulación, que es la prevención del ictus, el buen control de los síntomas y el control de los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades. Entonces, acordémonos que en la anticoagulación es muy importante hacer la escala de Chatbast-2 y la escala de Hasbled, y en base a eso ya elegimos qué tratamiento vamos a dar. En el control de los síntomas, principalmente es el control de la frecuencia cardíaca, tanto a corto como a largo plazo. Aquí vemos lo que es la cardioversión. Y pues tenemos que controlar el resto de los factores que pueden estar provocando esta FA. Ya como situaciones especiales, ¿qué hacemos con un paciente que tiene FA y tiene un ictus isquémico agudo o un ataque isquémico transitorio? Entonces, en este caso, si el paciente ya está tomando tratamiento y tiene, por ejemplo, antagonistas de la vitamina K con un INR menor a 1.7, está indicada la trombolisis dependiendo del estado neurológico. Aquí siempre tenemos que hacer un abordaje multisistémico y con otras especialidades, y tiene que ser en conjunto con el cardiólogo, el neurólogo, el neurocirujano endovascular, dependiendo de lo que el paciente tenga, y si vemos que tiene un factor de riesgo neurológico bajo, se puede aplicar. En el caso de que el paciente esté utilizando anticoagulantes orales, entonces tenemos que determinar primero cómo está el TP, el TTP y el factor XA. Eso es para ver cuál es el estado de coagulación sistémica que tiene el paciente. En base a eso, si vemos que tiene una anticoagulación sistémica activa, la trombolisis está contraindicada. En este caso nos iremos más a un tratamiento endovascular. Tenemos que también tomar en cuenta cuánto fue la última dosis que se tomó el medicamento. Si tiene más de 48 horas de la última dosis, se puede hacer la trombolisis, siempre y cuando tenga una función renal normal. Y está indicado reiniciar lo antes posible estos medicamentos, principalmente dentro de las primeras 2 semanas, y después de 2 semanas ya sea el tratamiento de control a largo plazo. No sé si quiere agregar algo aquí, doctor. Aquí lo que tiene que tomar en cuenta es que no podemos evaluar la coagulación con los anticoagulantes orales directos, ni con los inhibidores de factor 2, ni con el inhibidor de factor 10. Eso es la Legatral y todos los demás que son los inhibidores de factor 10 no nos van a modificar realmente, no nos van a modificar ni los tiempos de coagulación, ¿sí? Ese es el mecanismo, no nos modifica para nada. Se sabe que son efectos bien establecidos, que son el efecto de coagulantes se mantiene, pero no lo podemos evaluar con los tiempos, ¿no? Ni con el INR. Entonces ustedes ven, y van a llegar pacientes, no le está funcionando la anticoagulante, está con rivaroxaban y no le está haciendo nada. Los factores aumentan la dosis. Entonces no vamos a poder evaluar grado o nivel de anticoagulación tomando en cuenta TP y TP. ¿Sí? No está bien preestablecido el efecto anticoagulante. Pues lo que hay que hacer es si se dispone del antídoto, perfecto, si no, hay que esperar. Pero ahora, para una trombolisis del sistema nervioso central, 2 días, pues no va a estar. Eso tiene que ser inmediato. Sí. De hecho, hay un código de facto. Resiste. Tiene que ser inmediato. Y si no, se hace farmacoinvasivo, se hace el intervencionismo para hacer trombolisis o Ahora, ¿qué hacemos en el caso de que el paciente tenga una hemorragia intracraneal activa? Siempre tenemos aquí que tomar los factores de riesgo y recordemos que pueden ser modificables o no modificables. Tenemos que enfocar nuestro tratamiento principalmente en los que son modificables. Una vez que se hace eso, tenemos que sopesar con el equipo de neurología entre los riesgos y el beneficio de continuar a la brevedad con el tratamiento de anticoagulantes orales. Y una vez que ya se decidió que el riesgo es menor al beneficio, entonces se pueden reiniciar después de unas 2 a 4 semanas los anticoagulantes orales, pero también se puede considerar el cierre de la orejuela izquierda y pues en ciertos pacientes donde hayan contraindicaciones totales, pues no se va a dar un tratamiento para la prevención del ictus con estos anticoagulantes. Ahorita vamos a ver más a detalle.
Por ejemplo, como les comentaba, siempre hay que consultarlo con un neurólogo y, pues, por ejemplo, para pacientes que tienen NFA y un riesgo alto de ictus isquémico, se debe considerar después de que tienen un traumatismo o que tienen hemorragia espontánea aguda, pero siempre y cuando se identifique la causa. En el momento agudo, lo que vamos a hacer es interrumpir el anticoagulante oral y darle un tratamiento a esa hemorragia. Después ya podemos considerar reiniciarlo. Y como habíamos visto, se tienen que tomar en cuenta los factores de protrombina y pues el INR para los pacientes que están tomando anticoagulantes de la vitamina K. Entonces, para pacientes que tienen hemorragia activa, depende de dónde es el sitio. Hay sitios donde podemos aplicar la compresión mecánica y tenemos que ver la última dosis principalmente de los anticoagulantes. Si están tomando antagonistas de la vitamina ABK, hay que ver si es leve, moderada o grave. En el caso de leve, puedes retrasar el ABK si el INR está menor a 2. Si es moderada a grave, hay que administrar el tratamiento. Primero hay que dar reposición de líquidos, transfusión sanguínea, tratar la causa de la hemorragia y puedes continuar con el tratamiento si tiene con la vitamina K de 1 a 10 miligramos intravenosos. Pero ya si es una hemorragia activa grave, tenemos que considerar la administración de crioprecipitados, plasma fresco congelado y reposición de plaquetas. En este caso, no reiniciaríamos el tratamiento farmacológico. En el caso de que sean los anticoagulantes orales, hacemos lo mismo de categorizarla. Si es menor, suspendemos el ACO y nos podemos esperar un día. Si es moderada grave, tenemos que dar tratamiento de apoyo y considerar la administración de carbón activado en la última dosis de los anticoagulantes orales. Y si es grave, hay que considerar dar un antídoto, como en el caso del dabigatran que se tiene, o plasma fresco congelado. Y después, ya que se haya corregido la hemorragia activa aguda, después de un tiempo ya vamos a considerar reiniciar estos anticoagulantes. En esos pacientes que tienen un riesgo de sangrados mayores, actualmente son pacientes que ya son muy largos al tratamiento anticoagulante o porque tienen una enfermedad que va a ser que sanguíneo, que si tienen o cólicos van a sangrar siempre. Está contraindicado. En estos casos, por los que tienen hemorragias cerebrales, pues ya se considera de más alto riesgo. A menos que haya tenido un INR altísimo, que es el riesgo. Pero habitualmente estos pacientes que tienen sangrados graves o sangrados mayores, ya son de muy alto riesgo de sangrado y seguramente tienen alguna contraindicación, pues son pacientes ya muy frágiles. Entonces, ¿qué hacemos en estos pacientes? Por ver si tienen indicación para la colocación de un oclusor de y con eso, aquí te hace con el concepto de que el oclusor no evita la formación de trombos. Evita el sitio donde más frecuentemente se forman trombos, en la escuela, pero no es el único, porque también en el septum de la interauricular también se forman trombos. Todo depende del tamaño de la aurícula. Si ustedes ven los ecocardiogramas, si ya tiene algo que se llama contraste espontáneo, eso es, la aurícula está tan dilatada que ya la sangre se ve como un efecto de humo. Un efecto de humo en un paciente que está muy dilatada la aurícula, se van a formar trombos en el aurícula. Siempre hay que tener eso. Pero el oclusor es muy buena alternativa cuando los pacientes tienen un riesgo de sangrado. Gracias. Tiene un nombre muy curioso. Ese. Creo que aquí tenemos una dosis que nunca se ha usado. Pero que debe avisar, ¿verdad? Si están en la farmacia. Segunda vez voy a checar dónde está. No sé si está en farmacia o está en el doctor, ¿no? Porque ese fue una
una donación de ¿quién hace? Es de venir. Son los que hacen la plata, ellos sacan algo, pero voy a checar esta material. Ujú. Sí, sí. Muy bien, doctor. No, ya casi. Ya no nos falta mucho. En el caso del embarazo, es que me pareció importante que supieran esto. Si es agudo y la paciente está con inestabilidad hemodinámica, es cardioversión eléctrica. ¿Sale? Entonces, se puede considerar ibutilida o flecainamida en el caso de que esto pues, no funcione. Y para largo plazo, la anticoagulación en pacientes embarazadas es con heparina o con antagonistas de la vitamina K. Luego, para el control del ritmo, se recomiendan los betabloqueadores y pues si no se puede usar la flecainamida, propafenona o sotalol. Ya finalmente la digoxina o el verapamil en caso de que los anteriores hayan fracasado. ¿Cuál es la aplicación? Suele ser muy complejo con estas pacientes, porque la indicación, anticoagulantes directos son clase 3, no están indicados. Solo antagonistas de vitamina K. Y eso se hay que tener un control muy estricto del dinero. Y cuando ya lo que se recomienda es que estos pacientes con EGA de embarazo, cuando se hospitalicen, incluso se prefiere hospitalizarlas 2 semanas antes o 3 semanas antes de que se dé la interrupción del embarazo. Bueno, no la interrupción, sino ya es el nacimiento programado, cesárea. Cesárea, ¿no? Cesárea, doctor. Entonces es desde por lo menos un mes antes hospitalizarlas y manejarlas con para de preferencia lo que tiene menor problema durante el embarazo son las heparinas de bajo peso molecular. Se puede ir a casa con esa, después manejar aleatoriamente, sí, pero pues tienes que ponerles dosis anticoagulante de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Pues tienen que llevarse por su rotación, una cada 12 horas. Lo que se puede hacer es manejarlos con antagonistas de vitamina K y las últimas 4 semanas por porque además las suspendes y a las 12 horas ya no hay efecto. Entonces, sobre todo planeando la resolución del caso. Muy bien. Y ya por último, ahora sí, las valvulopatías cardíacas, nada, recuerden que los anticoagulantes solo están contraindicados en válvulas cardíacas mecánicas y que tengan estenosis mitral de moderada grave. Gracias por su atención. ¿Y en infarto? Sí. No puse, doctor. En infarto. Mucho más. Sí, no. ¿Qué vas a hacer en un paciente que tiene fibrilación auricular paroxística y que se infarta? Ya en el tratamiento para si se hizo intervencionismo coronario, tiene que llevar doble agregante planetario forzosamente. Y coagulación por la fibrilación auricular. Pero la dosis con el anticoagulante no va a ser la dosis plena. Usas dosis más bajas. Por ejemplo, si es Dabigatran, no vas a usar 150 cada 12 horas más los 2 antiagregantes. Tienes que bajar la dosis de Dabigatran a 110 miligramos. No das la coagulación plena, pero tienes que estar coagulado porque el hecho de que tomes 2 antiagregantes más el anticoagulante es el riesgo de sangrado miliar. ¿Y cuánto tiempo? Si es rivaroxaban, lo bajamos de la dosis anticoagulación plena de 20, lo bajamos a 15 miligramos más los 2 antiagregantes. Si es Apixa, de 2.5 cada 12 horas. Si es Roxaban, 30 miligramos cada 24 horas, pero siempre con 2 antiagregantes. Por lo menos 3 meses. Con la doble terapia. ¿Sí? Después porque es que
tenemos que tener cuidado los primeros 3 meses. Se tienen que estar con el doble antiagregante más el anticoagulante. Después de 3 meses, como son pacientes que tienen ya fibrilación auricular, la que quieran, tienen que seguir anticoagulados. Entonces ahí ya podemos quitar uno de los 2 antiagregantes plaquetarios. Y dejamos nada más, de preferencia, clopidogrel y el anticoagulante que quieran. Sí. Ese es el manejo en infarto. Se tiene que ir con triple terapia, sí. Una vigilancia más estrecha, sí. Y no con la dosis plena de la coordinación. Muchas veces. Sí, doctor. Con insuficiencia de enfermedad arterial perfecta. Solo hay 2 fármacos que están indicados como vasodilatadores, vasodilatadores en enfermedad arterial perfecta. ¿Cuáles son? Silostazol. ¿Y el silostazol qué es? ¿Han recetado el silostazol? Porque no se sabe muy bien. Pero es un antiagregante plaquetario con efecto vasodilatador. Y está indicado en enfermedad periférica. Entonces, en un paciente que tiene fibrilación auricular y enfermedad periférica, bueno, se maneja, se sigue dejando la anticoagulante, pero no es más baja. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando no haya contraindicación por un directo. Y si es con antagonistas de la vitamina K, igual. Si el paciente está con antagonistas de la vitamina K porque tiene una contraindicación para un anticoagulante directo, se tienen que dejar pues, todas las más bajas. ¿Cuánto dejarían el INR? ¿De dónde? Punto 7, pero 1.7 a 2 está bien. Entonces es un control mucho, debe ser más estricta la vigilancia. Además es mucho más fácil, o sea, hay escenarios de FA. Siempre hay que revisar al paciente, porque no solo es el manejo que le voy a dejar para la FA, sino que es lo más que está tomando. Si es un paciente que lo están dejando, lo están tratando por la razón que esa tiene FA, le están dando una benzodiazepina, pues hay que tener mucho cuidado con qué clase de medicamentos, clase 3. Androna o sotalol. Pero mucha precaución porque pues, sí es prolonga el de estos benzodiazepinas. Imagínense ahora cuántos tenían fibrilación auricular que estaban con amiodarona y se les dio acitromicina. Por muchos de ellos, a lo mejor se murieron, pero hicieron muerte súbita por práctica de fibrilación auricular. Cierto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctora, ¿preguntas? No, doctor. ¿Seguros? Gracias. Creo que tienen que hacer las preguntas para el examen, ¿no? Ahí vamos a ver. Alberto. El efecto de un paciente que estaba en remisión. A ver que lo dijéramos así. Ya lo